El nahual de la carretera. Desde hace muchos años me gustan las motos. Empecé manejando una de bajo cilindraje y luego fui aumentando gradualmente. En conclusión, tengo bastante experiencia conduciendo motocicletas. Es por eso que hace un par de meses un amigo del trabajo me pidió consejo ya que quería comprarse una para él. Lo acompañé a ver algunas, pero como estaba buscando comprar una de segunda, no fue muy fácil al inicio, ya que las ofertas que encontraba resultaron ser de personas que mentían con respecto a las buenas condiciones de la moto. Luego de unas semanas, parecía que mi compañero había encontrado una moto adecuada, pero estaba en Tuxpan y nosotros vivimos en Ciudad de México, así que me pidió el favor de que lo acompañara hasta allá. Pero como él no se sentía seguro aún para manejar en carretera, me propuso que fuéramos en bus y yo manejara la moto de regreso si resultaba estar en buen estado para comprarla. Viajamos a Tuxpan a las 6 de la mañana, pues no queríamos regresar tan tarde, porque aunque me considero un buen piloto, no conocía esa carretera hasta ese día. La moto resultó estar en buenas condiciones, así que cerramos el trato y nos preparamos para regresar a la ciudad después de comer algo. La primera parte del camino estuvo muy tranquilo, pero después de haber recorrido casi la mitad, sentí que una ambulancia a gran velocidad venía detrás de nosotros. Bajé la velocidad y cambié de carril para darle paso. Supuse que debía haber un accidente más adelante, y efectivamente, un par de kilómetros después, vi las luces a lo lejos. Desaceleré por si habían quedado restos de autos o vidrios en la carretera. Al pasar junto al accidente, noté que era un motociclista. Me pareció muy extraño porque estábamos en una vía completamente recta. No había ningún otro auto. Era de día y el suelo de la carretera no estaba húmedo ni resbaloso. Pensé que tal vez había sido un fallo mecánico o alguien se había atravesado en su camino. Continuamos nuestro viaje cuando empecé a notar que desde un punto en la vía comenzó a descender una niebla espesa. Afortunadamente aún era de día, pero con la densidad de la niebla mi casco se empañaba. Levanté la visera y aunque el aire entró con fuerza en mis ojos, podía ver con más claridad. Sentía cómo la humedad se filtraba a través de mi ropa. Disminuí la velocidad esperando que ese tramo terminara pronto. Mi amigo me indicó que necesitaba que me detuviera, pues tenía que orinar, pero con la niebla así de espesa, era peligroso estacionarnos a un lado de la carretera, y no había ninguna estación de servicio en esa zona. Así que avancé un poco más, hasta que vi a un hombre a lo lejos haciendo señas con luces para que los autos disminuyeran la velocidad. Noté que había varios vehículos en ese punto de la vía, así que me hice a un lado para poder detenerme. Mi amigo se adentró un poco en el monte y mientras lo esperaba, observé el paisaje que se veía con un poco más de claridad. Noté que al otro lado de la vía había un abismo. Preferí ver hacia el monte del lado en donde estábamos estacionados. Entonces noté que los árboles se movían, como si hubiese un animal entre ellos. Seguí observando hasta que mi amigo regresó. Me dijo que había visto algo, un animal. No estaba seguro de que fuera un perro, y cuando se percató de su presencia, el animal lo estaba observando fijamente. Así que él había intentado moverse muy despacio para alejarse, pues el animal estaba gruñendo. Al final no lo había seguido, pero él pensaba que lo mejor era irnos rápido de ese lugar. Cuando arrancamos, pude ver que el problema con el tráfico era a causa de otro accidente. Debido a la niebla, un auto no había visto con claridad el momento en que la carretera se bifurcaba y había chocado contra la división. Yo había estado atento durante todo el camino al medidor de gasolina de la moto. Esto es algo que siempre se debe hacer cuando se tiene una moto nueva, ya que así se sabe qué tanto combustible consume.
Entonces empecé a notar que el indicador no bajaba de la mitad. Por más kilómetros que recorriéramos, seguía en el mismo punto. Esto me empezó a preocupar, así que le dije a mi amigo que en cuanto pudiéramos, debíamos detenernos en una estación de gasolina. En ese momento llegamos a un túnel, y por fin la niebla había desaparecido casi del todo. Luego, al pasar esa zona, una luz se encendió en el tablero electrónico de la moto, pero no se veía qué era lo que indicaba. Sentí que estaba perdiendo potencia, así que tuvimos que detenernos nuevamente. Saqué mi teléfono para buscar en internet qué significaba esa luz, pero me quedé sin batería. Mi amigo sacó su celular, que por fortuna seguía encendido, aunque con poca carga. Esta luz indicaba que el combustible se había agotado. A pesar de que el medidor continuaba en la mitad, buscamos en internet la estación de servicio más cercana. Por fortuna, no estaba lejos. Acordamos que yo me quedaría con la moto en ese lugar, mientras mi amigo iba hasta allí. Debía regresar unos metros por donde veníamos, y luego girar, ya que la estación no se encontraba sobre la vía principal. Estuve allí esperando por un largo rato. Aún era de día, y pasaba uno que otro auto. Me quedé observando la carretera y el paisaje. Era una zona montañosa. Ya empezaba a ocultarse el sol cuando a lo lejos, sobre una montaña, vi un animal. No estaba muy seguro de qué era, pues por la distancia no podía distinguirlo con claridad. Sin embargo, calculé que debía ser bastante grande. La luz disminuía a cada segundo y mi amigo no regresaba. Empecé a preocuparme, pues había pasado mucho tiempo, y cuando vimos la ubicación de la estación no parecía estar a más de 15 minutos caminando. Mientras tanto, vi que el animal seguía quieto en lo alto de la montaña, así que tomé la decisión de caminar llevando la moto para acercarme al lugar al que mi amigo había ido. Mientras caminaba, tuve la sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la zona montañosa y lo vi de nuevo. Este animal seguía allí. No lo vi caminar, pero era evidente que ahora estaba más cerca. Así que pude notar que tenía pelaje negro y era robusto. Continué andando, y cada vez que me atrevía a voltear hacia las montañas, lo veía. Estaba seguro de que me seguía. Pero por fortuna, no pasó mucho tiempo hasta que me encontré con mi amigo. Llenamos el tanque y nos dispusimos a seguir nuestro camino. Antes de arrancar, observé por última vez, esperando encontrarme con la mirada de aquel animal. Pero ya no estaba. Para ese momento ya era de noche, y después de todos los contratiempos que habíamos tenido, yo me sentía impaciente por llegar a la ciudad. Avanzamos con calma por casi una hora. Aunque era de noche, la carretera estaba tranquila. Íbamos por el carril de en medio. Pensé que ya no tendríamos más inconvenientes cuando de la nada vi que había algo detenido en medio de la carretera. Un animal. Pensé que, por instinto, al ver que nos acercábamos o al escuchar el sonido de la moto, se haría a un lado, pero no fue así. Aunque todo pasó en cuestión de segundos, lo recuerdo con detalle. Disminuí de a poco la velocidad para no perder el control de la moto, y pude verlo claramente. El animal se mantuvo de frente a nosotros, sin moverse. Sus orejas eran puntiagudas, tenía el hocico abierto y amenazante. Sus ojos se iluminaron con la luz de la motocicleta y tenían un color entre amarillento y verdoso. Pero lo que más me impactó fue su tamaño. Podría decir que era casi igual de grande a la moto. De alguna manera logré esquivarlo. Casi pierdo el control. El corazón me latía muy rápido. Aceleré para alejarme de ese lugar y pude notar a través de los espejos que mi amigo se había agarrado con fuerza y miraba para todos lados como intentando observar si el animal se había quedado atrás o si venía persiguiéndonos. Pero ni él ni yo logramos verlo. Continuamos hasta que encontramos una estación
en donde habían varias motos y autos estacionados. Me detuve y nos bajamos. Ninguno de los dos podía creer lo que habíamos visto. Fumé un cigarro para tranquilizarme y le pregunté a mi amigo si había visto al animal. Me dijo que sí, habíamos visto lo mismo. Era una criatura descomunal, similar a un perro, pero definitivamente no era normal. Me dijo que, aunque no estaba seguro, se parecía mucho a la criatura que había visto cuando nos detuvimos en la carretera. Entonces le conté que también lo había visto mientras lo esperaba cuando nos quedamos sin gas. En ese momento, me agradeció por haberlo acompañado, pues no estaba seguro de si él habría logrado esquivarlo de haber ido conduciendo. Estábamos hablando de esto cuando se nos acercó un hombre con un casco en la mano. Nos dijo que estaba allí con un grupo de moteros. Nos dijo que mientras estaba allí no había podido evitar oír parte de nuestra conversación. Nos preguntó si habíamos visto el accidente del motociclista, y fue cuando nos contó que ellos lo habían ayudado antes de que llegara la ambulancia, que él les había dicho que una criatura había aparecido de la nada y que por intentar esquivarla había perdido el control de la moto. También nos dijo que él y sus compañeros pensaban que lo que habíamos visto era un nahual, pero que a diferencia del otro conductor, nosotros habíamos podido esquivarlo. Estuvimos un rato hablando con él, y como también se dirigían a la ciudad, nos ofreció que los acompañáramos. Intercambiamos números de celular para así seguir en contacto, y mejor salir a rodar en compañía de ese grupo, y así lo hicimos. Después de ese día, en una ocasión, salimos con ellos por esa misma carretera, pero desde esa vez no volvimos a ver al nahual. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Luna.